Proverbios 18:21. Damos gracias a Dios por permitirnos estar un día más delante de su presencia. Vamos a conocer. Yo no sé usted si se ha puesto a pensar cuál es el poder de las palabras, o cuánto poder tiene lo que usted habla, las palabras que usted lanza, o las palabras que usted le dice a sus hijos o le dice a sus padres. El tema de esta noche es el poder de las palabras. Vivimos en un mundo en el cual Dios nos ha dado la capacidad de comunicarnos por medio del hablar, por medio de las palabras. Dios nos ha dado la capacidad de decir lo que pensamos, lo que sentimos, por medio de las palabras. Pero ¿qué pasa cuando estamos muy felices? Decimos palabras o prometemos y después se nos olvida cumplirlas. O cuando estamos muy enojados, lanzamos palabras hacia nuestros hijos, hacia nuestros vecinos, hacia las personas que están a nuestro alrededor, o muchas veces hablamos contra las personas que ni tan siquiera conocemos. El poder de las palabras tiene dos puntos: tanto puede edificar como puede destruir. No sé usted si alguna vez ha pensado en el impacto que una palabra lanzada puede producir, por decirlo así, en su hijo o en alguna persona que usted quiere. Los padres, cuando estamos enojados y nuestros hijos no nos hacen caso, empezamos a estar peleando con ellos, y muchas veces muchos padres no tenemos el cuidado de las palabras que vamos a usar. Muchas veces podemos marcar a nuestros hijos e hijas o a otras personas con una palabra maldicha. Muchas veces dejamos que el enemigo tome ventaja por medio de las palabras y no pensamos antes de hablar. Proverbios 18:21 nos dice: la palabra de Dios la haremos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. La palabra, las palabras son como semillas. Una vez puesta, puede crecer y dar fruto. Pero ¿qué hay del fruto que vamos a cosechar por esas palabras que lanzamos? ¿Va a ser un fruto bueno o algo que va a llevar a la ira, al enojo y que va a traer una consecuencia? Las palabras son semillas plantadas con las cuales podemos edificar o podemos destruir. Yo tengo una hija de 2 años, la cual casi todo el mundo le dice: ay, qué bonita esa niña. Entonces ella se ha mentalizado que ella es bonita. Cuando alguien le dice: ay, cipota fea, ella dice: yo no soy fea de tamaño, yo soy bonita. Entonces las palabras pueden
autoestima de las personas esté normal o se eleve, o muchas veces con una palabra podemos hacer que esa persona tenga una baja autoestima. Cuando le decimos a alguien que no sirve, esa persona se mentaliza que no sirve. Mi hijo varón, cuando estaba en el kinder y lo ponían a hacer las tareas, él decía, mami, que no puedo, yo no puedo, y él se cerraba que no podía. Entonces, y lo que hacía, se metía debajo de las mesas de los pupitres y ahí se quedaba que no podía. Entonces yo le decía, si usted puede, todo lo que usted se proponga, sea cosas buenas, usted lo va a lograr. Y yo me enfocaba en decirle y repetirle que él podía, que él era inteligente, que él podía hacer todo lo que él se propusiera hacer y que él lo iba a hacer bien. Ahora lleva el primer lugar en el grado de segundo grado, salió con excelencia académica. Y ahora él no se cierra que no puede. Muchas veces todas las palabras que le digamos a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro alrededor, va a ayudar a edificar cosas buenas. Hay personas que se vienen, tal vez están pasando por alguna circunstancia que no saben cómo hacer. Tal vez tienen problemas con los esposos, o los esposos tienen problemas con las esposas y se acercan a otras personas, y muchas veces los consejos que las personas le dan es para que le aguantas a ese hombre ordinario, que no sé qué, y empiezan. Entonces, ¿qué es lo que, si esa persona tiene sentimientos por su esposo, muchas veces lo que va a traer estas palabras es confusión? O viceversa, le puede decir, ¿para qué le aguantas a esa mujer? Y vos te puedes conseguir otra. Entonces, ¿qué puede causar esa palabra? Va a traer destrucción a una familia. Muchas veces tenemos que saber a quién nos acercamos para que nos dé un consejo, para que nos dé una palabra de aliento. Proverbios 18:21 te dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. A mí me llamó bastante la atención los testimonios de las hermanas. Hermana que dijo que quería que le decía a Dios que dejara la mente blanca, el poder de la palabra. Muchas veces tenemos que saber qué vamos a pedirle a Dios. Hay veces que pedimos cosas y cuando Dios nos da, ya no queremos. Entonces, hay que saber, ¿verdad?, qué vamos a pedir. Dice la palabra de Dios nos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios puede cambiar nuestra vida. Muchas veces pasamos circunstancias que solo Dios y nosotros, y tenemos aquella necesidad de que Dios nos hable, y muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios no me habla? Si yo necesito que Él me dé una palabra, que Él me dé una respuesta. Dios conoce nuestra vida y su palabra nos lleva a la obediencia. La palabra de Dios es viva y eficaz, tiene el poder para actuar, para cambiar y dar vida a quienes la reciben, revelando a Dios todo lo que Dios es, revelando las promesas que Dios nos ha dado. Yo no sé usted si ha experimentado el poder sobrenatural de Dios.
Yo no sé usted si ha pedido algo para su vida o ha enfrentado una situación donde ha tenido que decir, pero es que la palabra de Dios me dice esto y esto y esto. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es cortante como una espada de doble filo. La palabra de Dios trae vida, la palabra de Dios trae cambio, la palabra de Dios revela nuestros sentimientos, revela nuestros pensamientos. La palabra de Dios es eficaz y poderosa, produce resultados. Cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, miramos los resultados que Él puede hacer. Como lo decía la hermana en el testimonio anterior, ella no sabe de dónde Dios le ha dado, pero ella le ha creído y ha puesto la palabra de Dios. Ha creído que Él es nuestro sustentador, que Él es el que sustenta y cancela toda deuda. El testimonio de la otra hermana, ella ha creído que tiene un Dios que sana, un Dios que cuida y un Dios que salva. Muchas veces para lo que el hombre, los doctores le van a decir, le van a dar un diagnóstico, pero solo Dios es nuestro médico por excelencia y Él es el que tiene la última palabra. Él es el único que puede volver fértiles todas las matrices. La palabra de Dios es poderosa. Decíamos que produce resultados, transforma vida, transforma las personas. Muchas personas que antes veían por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de una persona que se decidió creerle a Dios. Esas personas han dejado los vicios, han dejado de ser malcriados. La palabra de Dios trae consuelo a nuestra vida, nos da un propósito. La palabra de Dios causa un impacto en la vida de las personas. Muchas veces Dios usa sus profetas, Dios usa sus hijos para llevar palabra. Yo he sido testigo de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios siempre ha estado pendiente de cada uno. Muchas veces hubo un tiempo donde con mi esposo tuvimos que pasar ciertas circunstancias y yo quería que Dios me hablara porque yo no aguantaba, yo sentía que yo iba a explotar. Y estaba el hermano con las alabanzas y adorando y ministrando, y ministraba a todos los que estaban aquí. Y cuando ya yo estaba en la última fila, cuando ya iba para allá, él se regresa. Yo solo le dije a Dios, te olvidaste de mí. Y él llegó aquí y con la misma se regresó y me dijo, pensaste que me había olvidado de ti. Entonces, Dios siempre nos va a hablar por medio de su palabra. Por medio de su palabra Dios nos dice que nos esforcemos y seamos valientes. Y a cambio Dios nos da una palabra, una promesa, que Él va a estar todos los días de nuestra vida con nosotros. Dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Cuando dejamos que la palabra de Dios actúe en nuestra vida,
cambia nuestros pensamientos, sana nuestras heridas y nos guía hacia una vida plena. Yo no le puedo decir que sin dificultad, que sin procesos, porque los procesos nos ayudan a crecer, a valorar, a ser maduros espiritualmente. Los procesos nos cambian ciertas áreas de nuestra vida que Dios necesita moldear. Entonces, la palabra de Dios es como espada de dos filos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en usted? Tu forma de pensar. Deje que la palabra de Dios actúe, deje que Dios haga la obra en usted. ¿Cómo actúa la palabra de Dios en nuestra vida? Les voy a decir, tiempo atrás, años atrás, mi hermano menor, él asistía a la iglesia, pues llegaba otro miembro de la iglesia y nadie le prestaba atención y él llegaba a evangelizar. Pues vine yo y me senté a escuchar, pero muchas veces uno se cree sabio en su propia opinión y él leía un versículo y empezó. Entonces yo no recuerdo muy bien lo que yo le contesté, pero sí sé que le contesté con arrogancia. Entonces, porque no creía de que las personas cambiaran. En ese tiempo, ¿verdad? Pero no conocía de Dios, no pensaba que yo actuaba correctamente. Muchas veces no podemos tener vicios o ser malcriados, pero sí cometemos el pecado de ser arrogantes, de ser soberbios, de creernos que lo sabemos todo. Y entonces mi mamá me dijo, ¿y vos crees que actuaste bien? Como contestaste. Entonces yo solo quedé pensando, me quedé con aquello. Ahora cuando nos toca evangelizar, me imagino que me va a tocar que alguien me salga así. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Nosotros como que lo que hacemos en alguna parte de nuestra vida nos sale a alguien con nuestra misma actitud. Entonces, muchas veces cuidemos lo que vamos a hablar, muchas veces dejemos que ser enseñados por la palabra de Dios. Cuando las personas que salen a evangelizar, a hablar la palabra de Dios, son enviados por Dios y es Dios hablándonos por medio de esas personas. Dice, ¿cómo actúa la palabra de Dios? Primero está el receptor. Vengo yo y voy a hablarle a ustedes relevando la palabra, de cómo Dios cambia la vida por medio de su palabra, cómo Dios nos limpia, cómo Dios limpia nuestra forma de pensar, renueva nuestra mente por medio de su palabra. Escuchamos la palabra de Dios o la leemos y inmediatamente viene una interpretación de esa palabra. Podemos interpretar esa palabra para bien, para edificación o para destrucción. Muchas veces venimos y estamos leyendo y le decimos a las personas, compartimos con las personas, ¿verdad? Y hay personas que no toman a bien la palabra que Dios envía.
Recuerdo que hace algún tiempo estaba con la Biblia y teníamos un negocio, habíamos puesto, estaba con la Biblia y vino y se acercó con la chica y me dice, no me lea la palabra. Ahí dice que los borrachos y los fornicarios no entrarán al infierno. Entonces decía, ¿cómo se sabe la palabra de Dios? Entonces las personas muchas veces tienen el conocimiento, pero no la interpretan a bien. Porque también la palabra de Dios nos dice que debemos de arrepentirnos de nuestras malas obras. Entonces, viene una interpretación, sea positivamente o negativamente. Cuando buscamos aconsejar, muchas veces las personas pueden agarrarlo por la manera negativa y eso puede producir un impacto en esa persona, sea a la ira o sea a estar bien. El impacto interno que causa las palabras o la palabra de Dios en nuestro cerebro y en nuestras emociones. Primer punto, la generación de la información. Las palabras envían señales a nuestro cerebro, generando sentimientos, ideas, pensamientos. Dios nos habla por medio de su palabra. Él nos dice, esfuérzate y sé valiente. Y nos dice, yo estaré todos los días de tu vida contigo. También la palabra de Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿qué pasa cuando estamos clamando y miramos que Dios no nos responde? Porque queremos que Dios actúe al instante, como que Él tiene que hacer lo que nosotros estamos diciendo. Muchas veces les voy a decir, Dios va a actuar de acuerdo a la voluntad de Él. Los tiempos de Dios son perfectos. Cuando venimos y pedimos a Dios, les voy a decir, yo en la vida he orado 2 veces, en la cual he visto de un momento a otro, en el mismo instante, que Dios se ha movido. No es que solo estas 2 veces he orado, no me vayan a malinterpretar, pero lo que les quiero dar a entender es que en 2 ocasiones yo he orado y en el mismo instante yo he visto el mover de Dios. Y en otras ocasiones pues me ha tocado pedir con más insistencia. Entonces, cuando nosotros pedimos, Dios nos habla por medio de su palabra y Dios responde. Él, por medio de su palabra, causa un impacto en nuestro cerebro, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, sentimientos, y así va generando, ¿verdad? Sentimientos de gratitud, ideas de cómo poder seguir adelante trabajando en su reino. Dice creación de realidad. Se forman pensamientos, creencias y refuerza el autoestima. Dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, Dios es bello, Dios es un Dios de amor, un Dios grande, un Dios amoroso. Por lo mismo tanto somos personas hermosas, personas llenas de amor, personas que debemos de semejarnos, de parecernos más a Dios. Muchas veces Dios no es un Dios egoísta, nosotros no tenemos que ser egoístas.
Tenemos que ser amorosos, tenemos que ser bondadosos, así como Dios lo es. Dice, punto 3, intención y selección. El comunicador es el que lleva la palabra. Tiene que tomar la decisión de elegir una palabra destinada para cierta persona. Muchas veces Dios habla y Dios va a poner ese sentir en el que está evangelizando, en el que está predicando, dar o soltar una palabra. Elige qué palabra usar, buscando edificar, sanar o destruir o expresar sus emociones. Muchas veces la palabra que nosotros elijamos para darle a alguien va a edificar, va a levantar a esa persona o la va a destruir. Muchas veces las personas van a creer en lo que Dios les está dando, o otras no. Y eso puede generar tanto amor o odio. Las personas, muchas veces hay personas que dicen que Dios ya no habla. Pero ¿qué hay de la Biblia? Esta es la palabra de Dios, y por medio de la palabra de Dios Él nos habla. Amén. Por medio de sus profetas Él nos habla. Muchas veces pasamos circunstancias que solo Dios sabe, y viene Dios y envía a alguien, un profeta o un hijo de Dios, y nos da una palabra por medio de esa persona. Muchas veces decimos que estamos solos y viene Dios y nos recuerda que Él está con nosotros. Nos dice que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice manifestación, el comportamiento de las personas. Acción y reacción, forma de actuar y pensar. Muchas veces les voy a decir, hay personas que quieren un milagro, que Dios les conceda un milagro, que Dios les hable. Y cuando Dios actúa, cuando Dios les habla y les dice que el milagro ya está hecho y hace realidad ese milagro, las personas, hay muchas personas que lo que hacen es apartarse, recibieron su milagro y adiós. Las formas de actuar y pensar, cómo actuamos. Esos milagros que tanto le estamos pidiendo a Dios, ¿nos van a acercar más a Dios o nos van a alejar? Si usted está pidiendo un carro para venir con mayor tranquilidad a la iglesia y poder regresar a la hora que hasta las 2 de la mañana se termina el culto y tranquilo, pero decidió llegar el carro y después no regresa. Entonces, muchas veces Dios primero lo que hace es como preparar las personas para recibir las bendiciones. Si Dios no nos ha concedido el carro, pues es porque todavía no estamos preparados, pero este 2026 lo vamos a tener. Santo. Entonces, el poder de las palabras dice el poder de lo que soltamos con nuestra boca. Nadie dijo amén, nadie quiere carro. Amén. Transformación, dice las palabras de apoyo edifican, mientras que las malas destruyen. ¿Es usted de esas personas que edifican con sus consejos, con las palabras que dicen, o de esas personas que destruyen con una palabra? Como hijos de Dios tenemos que edificar, pensar antes de hablar. Muchas veces dejamos, ¿verdad?, que lo que nos están diciendo, que viene el apóstol y nos dice, es que miren, no, apóstol, es que nosotros hicimos eso y
a decir, si podemos dañar o podemos edificar. Hay muchas veces, cuando estaba escribiendo, yo decía, a mí me gustan las personas que uno puede ponerse a platicar con ellas y ellas en vez de interrumpirlo, lo escuchan. Y ya después empiezan, es que mire esto, y esto. Pero hay personas que cuando uno les está diciendo algo ya se sobresaltan. Ya empiezan con esta soberbia, con esta arrogancia, a decirle sus puntos de opinión, pero que no edifican. Entonces tenemos que aprender a escuchar, a pensar y después a hablar. Impacto externo y transformación. ¿Cómo actúa? ¿Qué impacto tiene en nuestra vida social? Las palabras. Muchas personas por una palabra han llegado a quitarse la vida. Muchas personas por una palabra mal captaron mal, una palabra mal captada, se apartaron de las cosas de Dios. Muchas personas por una palabra que dijo el hermano, que dijo la hermana, que dijo el líder, que dijo el mentor, dejaron de venir a la iglesia. Cambio social o personal puede causar grandes movimientos o incitar a la violencia dependiendo del uso que le demos a las palabras. Dice la palabra en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es luz para nuestra vida. La palabra de Dios es luz en medio de la oscuridad. Dice en Proverbios 18:21, la lengua tiene poder de vida y muerte, y los que aman comerán de sus frutos. ¿Es usted de los que habla palabra de vida o palabra de destrucción? Tenemos que tener cuidado de que las palabras que salgan de nuestra boca no sean palabras ociosas, palabras que dañen, palabras que destruyan. Dice en Mateo 12, 36, 37, pero yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Escuchen bien, hasta por nuestras palabras vamos a tener que dar cuentas en el día del juicio. La palabra es luz y guía. Dice lámpara a nuestros pies y lumbrera a mis caminos. La palabra es fuente de vida, la palabra es fuente de verdad. La palabra como arma y sustento. La palabra de Dios es como decíamos al principio, la palabra de Dios es más cortante que arma de doble filo. Con la palabra de Dios podemos derrotar al enemigo. Jesús nos dio el ejemplo, nos da el ejemplo cuando es tentado por el diablo. En Mateo 4:4 nos dice, porque, permítanme, Mateo 4:4.
Dice Mateo 4:4, él respondiendo, dio y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es un arma muy importante que nos va a ayudar a contrarrestar los ataques del enemigo. Es un arma que nos ayuda a cancelar todo dardo de las tinieblas, todo decreto de muerte lanzado. La palabra de Dios nos ayuda a cancelarlo, a anularlo. La palabra de Dios derrota al enemigo. Es alimento espiritual. La palabra de Dios tiene el poder para declarar vida a todo lo que ha estado muerto y activar nuestra fe. La palabra de Dios, decíamos, es una semilla que tiene que ser plantada en cada uno de los seres humanos. Como nos dice su palabra, puede crecer, la semilla puede crecer como una semilla para dar buen fruto o para dar mal fruto. Podemos usar la palabra de Dios como arma para contrarrestar los ataques del enemigo. La palabra de Dios revela, corrige y nos llama a la obediencia. Es una arma victoriosa y se usa para vencer los obstáculos y tentaciones. Si usted ha estado pasando por obstáculos, ha estado siendo tentado por el enemigo, estudie la palabra de Dios y verá cómo Dios cancela todo ataque por medio de su palabra. Dios es un Dios maravilloso, un Dios de poder, un Dios de milagro. Por medio de su palabra, Él trae vida, Él trae bendición a nuestra familia, a nuestro ministerio. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que Él es y por su palabra. Cierre